¿Te has sentido alguna vez completamente solo en una multitud, desconectado y aislado? Este no es un signo de debilidad, sino el inicio de un viaje transformador hacia la autenticidad y la grandeza. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, reveló cómo la soledad no es solo un estado de aislamiento, sino una poderosa incubadora de genialidad y autodescubrimiento. Sumérgete en el misterioso mundo de la psicología del solitario, donde cada momento de soledad es una oportunidad para explorar profundidades desconocidas de tu mente, desbloquear tu verdadero potencial y emerger no como quien eras, sino como quien estás destinado a ser. Descubre cómo la soledad puede ser tu más grande aliada en el camino hacia la grandeza. La soledad, esa entidad enigmática que a veces actúa como un santuario y otras como una prisión, presenta una dualidad que es tanto fascinante como desconcertante. Este concepto, que puede ser visto como un refugio sereno o un lugar de aislamiento tortuoso, desempeña un papel crucial en la configuración de nuestro desarrollo psicológico y emocional. Para muchos, la soledad es un estado buscado, un lugar donde el ruido del mundo exterior se desvanece y se puede escuchar el murmullo de los propios pensamientos. En este espacio solitario, uno puede encontrarse a sí mismo, reevaluar las trayectorias de la vida y quizás más importante aún, enfrentar las propias sombras sin la distracción de las agendas externas. Es aquí donde la soledad se convierte en un escenario para la reflexión profunda, permitiendo que las ideas y emociones que se encuentran en los rincones más recónditos de la mente se manifiesten y sean examinadas con honestidad brutal. Es un proceso que, aunque a menudo incómodo, es fundamental para el crecimiento personal auténtico. Por otro lado, cuando la soledad no es una elección, sino una condición impuesta, su tono cambia drásticamente. Puede sentirse como estar varado en un vasto desierto de silencio, donde los ecos de la propia mente resuenan con una intensidad abrumadora. En ausencia de interacciones significativas, el aislamiento puede llevar a una espiral descendente de rumiación y desesperanza. La mente humana, al ser privada de estímulos y conexiones, puede volverse en contra de sí misma, generando un paisaje mental en el que la tristeza y el desamparo florecen con una facilidad desconcertante. Este cambio de la soledad como santuario a cárcel puede ocurrir sin previo aviso, y es aquí donde su naturaleza dual se manifiesta con claridad. La transición de una paz contemplativa a una angustia ensordecedora es a menudo un reflejo de nuestro estado mental interno y nuestras circunstancias de vida externas. Aquellos que han cultivado una fortaleza mental y emocional pueden encontrar que la soledad refuerza su resiliencia, proporcionando un terreno fértil para la autoindagación y el descubrimiento. Sin embargo, para aquellos que están luchando con traumas no resueltos o problemas de salud mental, la soledad puede actuar como un amplificador de sus miedos y angustias más profundos. Entonces, ¿cómo puede uno navegar este complejo espectro de experiencias? La clave radica en desarrollar una relación consciente y reflexiva con la soledad. A lo largo de la historia humana, la soledad ha sido un fenómeno tanto buscado como evitado. Una paradoja cultural que ha fascinado y atormentado a la humanidad a partes iguales. En nuestro análisis de la soledad, no basta con señalar su presencia en la vida de eminentes figuras como Buda y Thoreau. Debemos ahondar en cómo estas figuras utilizaron la soledad para llegar a comprensiones y realizaciones que han resistido el paso del tiempo. Considere a Buda, por ejemplo, cuya búsqueda de la verdad y el desapego del sufrimiento mundial culminaron en momentos de intensa soledad. No fue en los bulliciosos mercados o en los lujosos palacios donde Siddhartha Gautama encontró la iluminación, sino sentado solo bajo el Bodhi. Este patrón no es exclusivo del budismo. En la tradición cristiana, Jesucristo buscaba la soledad en el desierto para rezar, alejándose de la multitud para conectar más profundamente con su misión y divinidad. La soledad, entonces, ha servido como un crisol para el refinamiento espiritual y ético. Henry David Thoreau se retiró a Walden Pond,
buscando la soledad no como un escape de la sociedad, sino como un medio para entender mejor la esencia de la vida libre de las distracciones perpetuas de la sociedad del siglo XIX. Thoreau entendió algo fundamental sobre la condición humana. Demasiado a menudo, nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos se ven ahogados por el constante zumbido de la civilización. En la cultura contemporánea, la soledad a menudo se etiqueta negativamente. La omnipresencia de los medios sociales y la tecnología digital ha reconfigurado nuestras expectativas de conexión, haciendo que la soledad parezca un estado anómalo, algo a ser corregido rápidamente con un mensaje de texto o una actualización en redes. Pero esta aversión moderna a la soledad nos priva de las profundas verdades y el crecimiento personal que históricamente han acompañado a los períodos de aislamiento voluntario. Para responder a esto, debemos examinar no solo la soledad en sí, sino nuestra relación con ella. En la era de la información, estamos bombardeados constantemente con datos, opiniones y entretenimiento. La soledad ofrece un raro retiro del ruido, un espacio donde el yo puede ser contemplado sin filtros ni interrupciones. Es, en estos momentos de quietud, donde uno puede enfrentar sus propios pensamientos sin adornos, desafiando nuestras inseguridades y reexaminando nuestras prioridades sin la influencia omnipresente de las opiniones externas. La pregunta que debemos hacernos, entonces, es si estamos utilizando la soledad para nuestro crecimiento personal o simplemente estamos huyendo de ella. El miedo a estar solo podría ser en realidad un miedo a lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos en su presencia. La soledad nos confronta con nuestro verdadero yo, despojado de las máscaras sociales y las distracciones cotidianas. Este espejo puede ser tanto liberador como aterrador. Además, la soledad puede actuar como un barómetro para la salud de nuestras relaciones personales. La soledad a menudo se entiende mal como una simple ausencia de compañía, pero su esencia es mucho más profunda y significativa. En su núcleo, la soledad ofrece un escenario inigualable para el crecimiento personal y la autorreflexión, elementos esenciales para una vida bien vivida. No se trata de un vacío a ser temido, sino de un espacio a ser cultivado y apreciado. Cuando nos encontramos solos, se presenta una oportunidad única para escuchar nuestros pensamientos más internos sin el ruido constante de las interacciones sociales. En la tranquilidad de nuestra propia compañía, podemos hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestro sentido del yo. La soledad nos ofrece el silencio necesario para que emergan nuestras verdaderas voces internas, esas que frecuentemente son ahogadas por las exigencias y expectativas externas. Además, la soledad facilita un entorno donde podemos explorar nuestras pasiones con un grado de concentración que rara vez es posible cuando estamos rodeados de otros. Sin las distracciones habituales de la vida social, podemos dedicar tiempo a actividades que nos llenan de energía y propósito, ya sea escribir, pintar, meditar o simplemente reflexionar sobre la naturaleza. Este tipo de actividades nutre nuestra alma, fortalece nuestra mente y nos centra emocionalmente. Es importante destacar que la soledad también puede actuar como un catalizador para la creatividad. En el silencio de la soledad, el cerebro tiene la oportunidad de ordenar ideas y emociones, a menudo llevando a insights creativos que no surgirían en un ambiente más caótico. Muchos de los grandes artistas, escritores y pensadores han atribuido sus momentos más creativos a períodos de aislamiento voluntario, donde la soledad les proporcionó el espacio necesario para que sus ideas más originales florecieran. Culturalmente, hemos llegado a valorar la extroversión y la sociabilidad al punto que la idea de pasar tiempo solo puede parecer antinatural o preocupante. Sin embargo, la capacidad de estar solo y de estar cómodo en esa soledad es una señal de madurez emocional y seguridad personal. Fortaleza interior. La soledad nos permite enfrentar nuestras inseguridades y miedos directamente, sin las distracciones o el apoyo, a veces habilitador, de otros. Este enfrentamiento puede ser desafiante, pero es en estos momentos de desafío donde se encuentra el verdadero crecimiento. Además,
La soledad nos proporciona una paz interior que es difícil de lograr en constante compañía. En un mundo que valora la ocupación constante y la multitarea, tomarse un tiempo para estar solo puede restaurar nuestro equilibrio mental y renovar nuestro espíritu. La paz que se encuentra en la soledad no es simplemente la ausencia de ruido, sino la presencia de un orden interno y una claridad que solo puede emerger cuando el mundo exterior se silencia. Finalmente, la soledad nos enseña a ser independientes, no solo en términos prácticos, sino emocionalmente y psicológicamente. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía es un paso crucial hacia la autoaceptación y la autocompasión. La soledad, mientras que puede ser un terreno fértil para el autoconocimiento y la regeneración, también acarrea consigo retos significativos que no pueden ser ignorados. Este dualismo es lo que la hace tanto intrigante como intimidante. La soledad no es meramente un estado de estar sin compañía. Es un vasto espectro de experiencias que pueden inclinar la balanza hacia la reflexión productiva o hacia el aislamiento destructivo. Primero, el desafío más evidente de la soledad es el riesgo de caer en la melancolía. Cuando la mente queda a solas con sus pensamientos sin una salida constructiva, puede tender hacia la rumiación negativa. Este ciclo de pensamientos recurrentes y a menudo autocríticos puede conducir a un estado de melancolía donde la desesperanza se siente omnipresente. La mente humana, diseñada para buscar y mantener conexiones sociales, puede interpretar la soledad prolongada como un estado de emergencia, desencadenando respuestas de estrés que agravan la sensación de desesperanza. Además, la soledad puede provocar una desconexión profunda del mundo que nos rodea. El ser humano es intrínsecamente un ser social, y nuestra comprensión del yo se construye en gran medida a través de la interacción con otros. La falta de interacción regular puede hacer que uno se sienta no solo físicamente aislado, sino también emocional y psicológicamente separado de la realidad comunitaria y social. Esta separación no solo afecta la percepción de uno mismo, sino que también puede distorsionar la percepción de cómo uno es visto por los demás, lo cual es vital para la autoestima y la identidad. Para quienes han experimentado traumas o padecen condiciones como la depresión, la soledad puede amplificar sus luchas. Sin el apoyo adecuado, estos individuos pueden encontrar en la soledad un espacio donde los pensamientos destructivos florecen sin control. El trauma no resuelto, en particular, puede encontrar un caldo de cultivo en la soledad, donde los mecanismos de defensa habituales, como la distracción o la negación, ya no están disponibles para ocultar el dolor subyacente. Es esencial, entonces, reconocer y enfrentar estos desafíos de manera activa. La soledad debe ser gestionada, no sufrida. Implica desarrollar estrategias para asegurarse de que el tiempo solo sea tanto restaurador como constructivo. Esto puede incluir establecer rutinas que ayuden a estructurar el día, dedicando tiempo a actividades que nutran tanto el cuerpo como la mente, como el ejercicio, la lectura o el arte. Encontrar el equilibrio adecuado entre la soledad y la interacción social es una de las tareas más cruciales y desafiantes en la búsqueda de una vida plena y saludable. Cada aspecto, la soledad y la socialización, sirve a propósitos vitales que, cuando están en armonía, fomentan un bienestar integral. Sin embargo, lograr este equilibrio es un arte delicado que requiere introspección consciente y ajustes continuos según las circunstancias de la vida y las etapas de desarrollo personal. La soledad, lejos de ser meramente un período de aislamiento, es un estado en el que podemos involucrarnos profundamente con nuestro ser interior. En la tranquilidad de estar solos, sin las distracciones de las interacciones sociales, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, reevaluar nuestras metas y prioridades y conectar con nuestros deseos y miedos más profundos. Este proceso de autoexploración es fundamental para el crecimiento personal, ya que facilita un entendimiento más profundo de quiénes somos y lo que realmente valoramos. Por otro lado, las interacciones sociales nos enriquecen de maneras diferentes. Estar en compañía de otros no solo nos proporciona la oportunidad de compartir y recibir apoyo, sino que también nos expone a nuevas ideas y perspectivas que pueden desafiar nuestro pensamiento y estimular nuestro crecimiento intelectual y emocional.
La socialización nos permite practicar la empatía, fortalecer lazos comunitarios y sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, reduciendo sentimientos de aislamiento y alienación. Sin embargo, tanto la soledad como la interacción social pueden convertirse en fuentes de estrés si no se gestionan adecuadamente. Demasiada soledad puede llevar a la melancolía y el aislamiento, mientras que una excesiva socialización puede resultar en agotamiento y pérdida de la propia identidad. Reconocer nuestras necesidades personales y encontrar un equilibrio entre estos extremos es crucial para mantener nuestra salud mental y emocional. Este equilibrio es dinámico y puede variar considerablemente de una persona a otra, e incluso cambiar para una misma persona a lo largo del tiempo. Algunos pueden encontrar que necesitan más tiempo en soledad para recargar energías y mantener su bienestar emocional, mientras que otros pueden requerir una mayor interacción social para sentirse energizados y comprometidos. La clave está en ser conscientes de cómo nos sentimos durante y después de estas experiencias. ¿Nos sentimos rejuvenecidos o agotados? ¿Estamos más centrados o dispersos? Para lograr este equilibrio, es útil establecer rutinas que incorporen tanto tiempo de calidad solo como interacciones sociales significativas. Por ejemplo, se pueden planificar periodos de soledad dedicados a actividades como la meditación, la lectura o el arte, que fomenten la introspección y la creatividad. Del mismo modo, se pueden programar actividades sociales regulares que fomenten conexiones profundas, como reunirse con amigos para discutir un libro o colaborar en un proyecto comunitario. Es también fundamental estar atentos a las señales que nuestro cuerpo y mente nos envían. Si comenzamos a sentirnos desconectados o solitarios, podría ser el momento de buscar compañía. Por otro lado, si nos sentimos abrumados por las obligaciones sociales, podría ser beneficioso tomar un tiempo para nosotros mismos. Escuchar a nuestro cuerpo y respetar nuestras necesidades no es solo un acto de autocuidado, es un componente esencial para mantener el equilibrio emocional y psicológico. En conclusión, encontrar el equilibrio entre la soledad y la interacción social es una tarea continua que requiere autoconocimiento, honestidad y flexibilidad. Es un proceso de aprendizaje sobre cómo funcionamos mejor y cómo podemos mantener un estado de bienestar que nos permita tanto crecer internamente como contribuir externamente. Al cultivar este equilibrio, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también enriquecemos las vidas de aquellos que nos rodean. En nuestra exploración final de la soledad, se revela claramente que esta condición es tanto un campo de batalla como un santuario. A medida que navegamos por las complejidades de la soledad, cada uno de nosotros se enfrenta al desafío de convertir la soledad en una fuerza que fortalezca, en lugar de una que debilite. No es meramente un estado físico de estar sin compañía, es una profunda experiencia emocional y psicológica que exige ser entendida y manejada con habilidad y sensibilidad. El verdadero arte de vivir bien con uno mismo implica una constante danza entre estar solo y estar con otros. El autoconocimiento que cultivamos en momentos de soledad es invaluable. Nos enseña sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestras necesidades más profundas y nuestras mayores aspiraciones. Esta autocomprensión es fundamental, pues actúa como la brújula que guía nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás. ¿Cuántas veces has señalado con el dedo a alguien más por tus propias luchas y frustraciones? Carl Jung nos enseñó que mirar hacia afuera para culpar es fácil, pero mirar hacia adentro para cambiar es donde realmente empieza la transformación. Descubre cómo enfrentar nuestra propia sombra puede liberarnos de ciclos de culpa y conflicto. No permitas que proyectar tus debilidades en otros dicte tu vida. Es hora de tomar el control y descubrir la verdadera causa de tus desafíos. La sombra, ese vasto depósito de aspectos rechazados, no reconocidos y a menudo inconcebibles de nosotros mismos, se nutre y crece a partir de nuestras incesantes aspiraciones hacia la perfección. A menudo, sin darnos cuenta, al intentar encarnar solo lo que es bueno, maravilloso y perfecto, inadvertidamente, exiliamos a la sombra partes cruciales de nuestro ser.
nuestras debilidades, errores y esos impulsos primarios que desafían nuestra imagen idealizada. Cuando nos esforzamos por una perfección que va más allá de nuestras capacidades humanas, no solo establecemos un estándar inalcanzable, sino que también fortalecemos el poder de la sombra. Carl Jung, el pionero de este concepto, nos advirtió sobre las consecuencias de ignorar esta dimensión oscura. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. Por el contrario, gana intensidad y poder, convirtiéndose en una fuerza que eventualmente no podemos controlar, que puede emergir en los momentos más inoportunos y con un vigor devastador. Consideremos esto. Cada vez que negamos un pensamiento oscuro, reprimimos una emoción o desviamos la mirada de nuestras faltas, alimentamos esta entidad oculta. Al hacerlo, no desaparecen estas características indeseadas, sino que se retiran al fondo de nuestra psique, donde se amalgaman y ganan fuerza, manifestándose a menudo como una explosión incontrolada de emociones reprimidas, o a través de comportamientos que ni nosotros mismos podemos prever ni comprender. Es esencial entender que este proceso no es meramente una autoderrota psicológica. Es una dinámica que se despliega en la vida de casi todos los seres humanos. En la búsqueda de vivir de acuerdo con ideales extremadamente elevados, inadvertidamente, nos volvemos actores en nuestra propia tragedia. Los esfuerzos por mantener y proyectar constantemente una imagen de perfección pueden llevarnos a un ciclo de autoengaño y negación, donde la sombra, hambrienta y suprimida, espera su inevitable resurgimiento. Este fenómeno no se limita a conflictos internos. Se extiende hacia nuestras interacciones con otros. Cada relación humana ofrece un espejo, un campo de juego para nuestra sombra. Los rasgos que no podemos tolerar en los demás a menudo son, curiosamente, aquellos que rechazamos en nosotros mismos. Este rechazo proyectado es un testimonio del poder de la sombra y su capacidad para influenciar nuestras vidas sin nuestro consentimiento consciente. Entonces, ¿qué se puede hacer? El primer paso hacia la integración de nuestra sombra es el reconocimiento. Debemos tener el valor de enfrentar estas verdades incómodas sobre nosotros mismos, de reconocer que la perfección es un mito y que ser humano es aceptar un mosaico de cualidades, tanto luminosas como oscuras. Solo a través de este reconocimiento podemos esperar alcanzar una forma de autenticidad y paz interior que la perpetua lucha por la perfección nos niega. Debemos aprender a caminar con nuestra sombra, no detrás de ella, ni mucho menos delante, sino a su lado, aceptando que es tan parte de nosotros como cualquier otra faceta de nuestro ser. Esta es la única manera de gestionar su influencia y evitar que nos domine desde las profundidades de nuestra psique reprimida. Al aceptar nuestra completa humanidad, podremos entonces realmente comenzar a liberarnos del engaño de la perfección y vivir con una comprensión más profunda y compasiva de nosotros mismos y de los demás. La proyección emerge como un mecanismo de defensa sofisticado, una estratagema psicológica que nos permite externalizar y confrontar en otros lo que es inaceptable o intolerable en nosotros mismos. Este proceso no es simplemente una falla de nuestra percepción o un error de juicio pasajero. Es un profundo y arraigado método, a través del cual protegemos nuestra autoimagen de las amenazas internas que nuestra conciencia lucha por aceptar. Imagina por un momento que estás en una reunión y alguien expresa una opinión que te irrita profundamente. En lugar de considerar por qué te sientes provocado, es más fácil descalificar a esta persona o criticarla. Esto puede aliviar temporalmente el malestar, porque, al fin y al cabo, si el problema reside en otro, entonces no necesitas cambiar nada en ti mismo. Aquí es donde la proyección opera con astucia. No solo nos deshacemos de una emoción o impulso indeseable, sino que también evitamos cualquier escrutinio interno que estas reacciones podrían requerir de nosotros. Este acto de proyectar nos permite enfrentar en un otro esas cualidades o deseos que, si fueran reconocidos como propios, podrían desestabilizar nuestra autoestima o nuestra imagen moralmente construida. La proyección, entonces, no solo oculta la verdad de nosotros mismos, sino que también crea un espejismo en nuestras interacciones sociales.
Nos volvemos actores en un drama donde los demás son villanos o héroes, cada uno llevando una máscara que, en realidad, les hemos asignado desde nuestro propio vestuario inconsciente. A menudo, la intensidad de nuestra aversión hacia ciertas características en otros es proporcional a la intensidad de nuestra negación de esas mismas características en nosotros mismos. ¿Has notado cómo algunas pequeñas faltas en otros pueden provocarte una reacción desproporcionada? Eso podría ser un indicativo de que estás en presencia de una proyección. Este reconocimiento es crucial porque actuar bajo el yugo de proyecciones no examinadas puede llevar a decisiones erróneas, prejuicios y, en última instancia, a conflictos que podrían haberse evitado. La proyección también se manifiesta en escalas más amplias, como en los fenómenos de chivos expiatorios en culturas y sociedades. Grupos enteros pueden ser etiquetados y despreciados porque encarnan aspectos que colectivamente preferimos no ver en nosotros mismos. Estos procesos no solo distorsionan la realidad social y política, sino que también perpetúan ciclos de violencia y malentendido. Entender la proyección como mecanismo de defensa nos invita a un acto de valentía psicológica: la introspección. Al reconocer las proyecciones, podemos comenzar a retirarlas, una por una, de aquellos a quienes las hemos atribuido. Este proceso de retractación es, por supuesto, tremendamente desafiante. Requiere que enfrentemos directamente lo que más tememos de nosotros mismos, que integremos esos aspectos oscuros en una narrativa personal más completa y auténtica. Al hacerlo, no solo aliviamos la carga de los demás de ser portadores de nuestras sombras, sino que también ganamos una mayor libertad interna. Nos liberamos de las cadenas de una ilusión perpetua y comenzamos a ver el mundo y a los demás con mayor claridad y compasión. A través de este entendimiento, podemos reducir los conflictos, mejorar nuestras relaciones y fomentar una comunidad basada en el entendimiento genuino y no en la distorsión proyectiva. Las ramificaciones de ignorar nuestra sombra se extienden más allá de las disonancias personales. Penetran las estructuras mismas de nuestras relaciones y comunidades, sembrando conflictos y desolación. Consideremos el impacto devastador que puede tener el no reconocer y enfrentar estos aspectos ocultos de nosotros mismos en diferentes esferas de la vida humana. En el ámbito personal, la falta de conciencia sobre nuestra sombra puede llevarnos a ciclos repetitivos de relaciones dañadas. Es común que, sin saberlo, instigamos situaciones que reafirman nuestras peores expectativas sobre nosotros mismos y los demás. Un ejemplo clásico es la persona que, temiendo el abandono, actúa de maneras que, irónicamente, alejan a los demás. Estas acciones son a menudo manifestaciones de una sombra no integrada que busca confirmar su propia narrativa de desvalorización y rechazo. Profundizando en el plano interpersonal, las proyecciones descontroladas pueden envenenar amistades y vínculos familiares. Cuando proyectamos nuestras inseguridades, miedos o deseos reprimidos en aquellos cercanos a nosotros, distorsionamos la realidad de nuestras relaciones. Esto puede resultar en malentendidos y conflictos que eran completamente evitables, simplemente si hubiésemos tenido la valentía de mirar hacia adentro y enfrentar lo que realmente nos perturba. Las disputas surgidas de malinterpretaciones o de la incapacidad de aceptar nuestras propias fallas pueden llevar a rupturas duraderas y resentimientos enquistados. A nivel social y cultural, ignorar la sombra colectiva puede tener consecuencias aún más catastróficas. La historia está repleta de ejemplos donde la proyección de miedos y odios internos hacia el otro ha precipitado conflictos étnicos, guerras e incluso genocidios. Sociedades que no enfrentan su pasado, sus prejuicios y sus miedos están destinadas a recrear esos mismos errores, perpetuando ciclos de violencia y opresión. Cuando los grupos humanos proyectan su sombra colectiva en otros grupos, etiquetándolos como la causa de todos sus males, se crea un escenario en el que la reconciliación y la paz son prácticamente imposibles. En el ámbito profesional, las consecuencias de no manejar adecuadamente nuestra sombra pueden llevar a un ambiente de trabajo tóxico.
Líderes o colegas que no reconocen ni gestionan sus propias inseguridades pueden proyectar expectativas irrealistas o críticas destructivas hacia sus equipos o compañeros. Esto no solo disminuye la moral y la productividad, sino que también puede fomentar un ambiente de miedo y recelo que socava los fundamentos mismos de una colaboración eficaz. Es imperativo reconocer que cada uno de estos escenarios comparte una raíz común: la negación de nuestra sombra y la proyección descontrolada de nuestras partes no resueltas. El primer paso hacia la mitigación de estas consecuencias devastadoras es el reconocimiento honesto y valiente de nuestra totalidad, incluyendo esas partes que preferiríamos no ver. Al enfrentar nuestra sombra, nos equipamos con la habilidad de prevenir muchos de los conflictos y dificultades que de otro modo parecerían misteriosos o inevitables. Más aún, este proceso nos permite cultivar relaciones más auténticas y satisfactorias, tanto en el plano personal como en el colectivo. Al integrar conscientemente nuestra sombra, no solo nos liberamos de las cadenas de nuestro pasado no examinado, sino que también abrimos la puerta a un futuro donde el entendimiento y la compasión pueden florecer. El desafío de enfrentar la sombra es, sin duda, una de las tareas más arduas y continuas en la jornada del crecimiento personal. Sin embargo, es precisamente a través de este enfrentamiento que podemos alcanzar una vida más plena y comprensiva, no solo con nosotros mismos, sino con el mundo en general. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida interna, sino que contribuimos a la creación de un mundo donde la verdad y la integridad no sean meras aspiraciones, sino realidades vividas y experimentadas por todos. Enfrentar nuestra sombra requiere más que un mero reconocimiento de su existencia. Demanda una exploración profunda y a menudo perturbadora de aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos relegado al olvido voluntario. La travesía hacia la integración de nuestra sombra es un camino arduo, lleno de introspección, honestidad brutal y, finalmente, aceptación. Este proceso no es simplemente un ejercicio de autoayuda, es una reconstrucción fundamental de nuestro ser, que puede transformar radicalmente cómo experimentamos nuestra vida y nuestras relaciones. Comenzar a reconocer la sombra implica observar nuestras reacciones más viscerales, aquellas emociones y respuestas que surgen con una intensidad sorprendente. Es crucial preguntarnos: ¿qué partes de mí están realmente en juego en este momento? ¿Mis emociones son una respuesta adecuada a la situación actual o están infladas por algo no resuelto en mi interior? Identificar estas desproporciones es como descifrar el código de nuestro comportamiento más enigmático y a menudo autodestructivo. Uno de los pasos más efectivos en el reconocimiento de la sombra es el diálogo interno constante y la reflexión consciente. Puede ser extremadamente útil llevar un diario donde registres tus pensamientos y reacciones más significativas. Este acto de escribir no solo facilita una descarga emocional, sino que también proporciona un espejo de tus procesos internos, ayudándote a ver más claramente las formas en que tu sombra se manifiesta en la vida cotidiana. Además, la terapia psicológica puede jugar un papel crucial en este proceso. Un terapeuta capacitado puede actuar como un guía en el oscuro laberinto de la psique, ayudando a iluminar aquellos rincones que por sí solos podríamos haber decidido no explorar. La terapia proporciona un espacio seguro y estructurado para confrontar y trabajar con aspectos de la sombra de manera constructiva, permitiendo que emerjan en un entorno controlado y terapéutico. Es vital, además, desarrollar una tolerancia a la incomodidad emocional. La sombra, por su propia naturaleza, está compuesta de elementos que preferiríamos no enfrentar. Aceptar la existencia de estos rasgos requiere un tipo de valentía emocional que no se cultiva de la noche a la mañana. Se trata de un compromiso a largo plazo con el crecimiento personal y la autenticidad. A medida que aceptamos e integramos más de nuestra sombra, nuestra capacidad para vivir de manera auténtica y libre se expande dramáticamente. La integración de la sombra no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. Implica reconocer
que cada aspecto de nuestra personalidad tiene un valor y un lugar dentro de nuestro ser. Esto no significa justificar comportamientos negativos o destructivos, sino entender su origen y transformar nuestra relación con ellos. Un aspecto crucial de enfrentar la sombra es aprender a escuchar a los demás cuando reflejan partes de nuestra sombra que nosotros mismos no podemos ver. A menudo, los amigos, la familia o incluso los adversarios pueden actuar como espejos de nuestras propias partes rechazadas. Escuchar activamente y considerar seriamente las críticas o comentarios de otros puede proporcionar pistas vitales para identificar y comprender aspectos de nuestra sombra. Como hemos explorado juntos, la dicotomía entre luz y oscuridad, bien y mal, es una realidad intrínseca de la experiencia humana, algo que Carl Jung articuló con profunda claridad. No podemos escapar de esta realidad. Más bien, estamos invitados a enfrentarla con valor y determinación. Reconocer y aceptar nuestra sombra no es meramente un acto de valentía personal. Es un paso esencial hacia la maduración y el desarrollo integral como seres humanos completos y responsables. Cada uno de nosotros lleva dentro un complejo mosaico de características, algunas de las cuales nos llenan de orgullo y alegría y otras que preferiríamos ocultar o negar. Sin embargo, al reconocer estas últimas, no solo abordamos nuestras propias limitaciones y debilidades, sino que también abrimos un canal para una comprensión más profunda y empática de los demás. El llamado a la acción que te hago hoy es doble. Primero, te invito a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento que quizás sea el más desafiante, pero también el más transformador de tu vida. Comienza con el paso simple pero profundo de mirar dentro de ti mismo. Pregúntate sinceramente, ¿qué partes de mí he evitado o negado? ¿Cuáles son las emociones o reacciones que me desconciertan sobre mí mismo? Esta exploración requiere tiempo, honestidad y a menudo la guía de aquellos que pueden ofrecer una perspectiva externa y objetiva como un terapeuta o consejero. El segundo aspecto de este llamado a la acción es extender esta comprensión hacia los demás. Al reconocer nuestras propias sombras, estamos mejor equipados para ver y comprender la sombra en los demás, no con juicio o condena, sino con empatía y comprensión. Este entendimiento puede transformar radicalmente nuestras relaciones, desde las más cercanas hasta aquellas en nuestras comunidades más amplias. Reflexionar sobre la sombra no es simplemente un ejercicio filosófico, tiene implicaciones prácticas y profundas. Al integrar conscientemente esos aspectos ocultos y a menudo problemáticos de nuestro ser, mitigamos el riesgo de que se manifiesten de maneras destructivas. Reducimos la frecuencia con la que proyectamos inconscientemente nuestros problemas no resueltos en otros, evitando así conflictos innecesarios y promoviendo una convivencia más pacífica. Así pues, te exhorto a no dejar pasar este momento de posible despertar. Adéntrate en la vasta y a veces sombría geografía de tu psique. Investiga las regiones aún inexploradas de tu mente y corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, no puedes simplemente dejarlo? Carl Jung nos revela una verdad inquietante sobre la adicción. No se trata solo de una batalla contra una sustancia o un hábito, sino contra las sombras ocultas de nuestro propio inconsciente. Descubre cómo nuestros traumas más profundos y nuestras heridas emocionales no resueltas están en el corazón de nuestras dependencias, y cómo enfrentar estos aspectos olvidados de nosotros mismos puede ser el primer paso hacia una verdadera liberación. El fundamento de nuestra existencia, la estructura misma de nuestra psique, es esculpida no solamente por nuestros genes, sino también por las experiencias que absorbemos en los albores de nuestra vida. Imagina la psique como un jardín prístino en el momento de nuestro nacimiento. Con el tiempo, cada interacción, cada palabra y cada emoción que se experimenta en la infancia actúa como semillas que se siembran en este jardín. Algunas de estas semillas germinarán en flores robustas y saludables, mientras que otras podrían crecer como malezas entrelazadas,
complicando y a veces sofocando nuestro desarrollo emocional y psicológico. Carl Jung nos introdujo al concepto de que los eventos de la niñez no son simplemente episodios pasajeros, sino arquitectos de nuestra futura estructura emocional y mental. Si un niño es criado en un ambiente en el cual la seguridad y el amor son inconsistentes, la percepción del mundo que desarrolla será inherentemente distinta. Este niño puede crecer sintiendo que el mundo es un lugar en el cual la seguridad y la aceptación son commodities raras y volátiles, lo cual podría predisponerlo a buscar consuelo en formas de escape menos saludables, incluidas las adicciones. En las profundidades de la teoría junguiana, cada interacción familiar tiene el potencial de ser un acto de cultivo, donde las respuestas emocionales del niño a las dinámicas familiares forman la base de sus futuros mecanismos de afrontamiento. Cuando un niño experimenta reiteradamente la traición del rechazo o la inconsistencia del afecto, el trauma se inscribe no solo en su corazón, sino en el cerebro, reconfigurando la arquitectura neural de manera que incrementa la susceptibilidad a las dependencias. La psicología moderna ha corroborado estas intuiciones de Jung mediante investigaciones que revelan cómo los patrones de apego temprano influyen en nuestra capacidad de manejar el estrés y las emociones en la adultez. Los individuos con un apego seguro tienden a desarrollar una mayor resiliencia emocional, mientras que aquellos con un apego inseguro o desorganizado muestran una mayor propensidad a buscar alivio en sustancias o comportamientos adictivos como una forma de autorregulación emocional. Esta comprensión abre una ventana reveladora hacia la naturaleza de la adicción. No es meramente una búsqueda hedonista de placer, sino un intento de curar heridas psicológicas profundas, un intento de retornar a un estado de equilibrio y seguridad emocional que fue trastornado en los años formativos. La adicción puede ser vista entonces no como un fracaso moral, sino como una estrategia desadaptativa para manejar dolor emocional y psicológico insuperable que ha echado raíces profundas en el inconsciente. Además, la dinámica de la adicción en el marco junguiano nos impulsa a revisar la narrativa cultural que tenemos sobre la adicción y los adictos. Reconocer que las semillas de tales comportamientos se plantan mucho antes de que el individuo tome una sustancia o se involucre en un comportamiento adictivo nos llama a una compasión más profunda y a un enfoque más holístico en el tratamiento de la adicción. Esto implica abordar no solo los síntomas superficiales, sino también las raíces profundas que yacen en las experiencias de la infancia temprana y los traumas no resueltos. El impacto del trauma infantil en el desarrollo de un individuo es un área que ha capturado la atención de muchos pensadores profundos a lo largo de los años, y Carl Jung estaba particularmente interesado en cómo estas experiencias tempranas configuran la totalidad de la vida adulta de una persona. El trauma, en sus múltiples formas, ya sea abuso explícito, negligencia sutil o la ausencia de amor y cuidado, actúa como un catalizador que altera no solo la percepción del mundo de un niño, sino también su desarrollo neurológico, emocional y psicológico. Cuando un niño enfrenta trauma, su sistema de alarma interno se activa constantemente. Imaginemos el cerebro de un niño como un tablero de circuitos que se está construyendo activamente. En condiciones ideales, este tablero desarrolla conexiones que promueven la seguridad, la estabilidad y la resiliencia emocional. Sin embargo, en un ambiente traumático, se forman circuitos que preparan al niño para un mundo lleno de peligro y desconfianza, un estado de alerta constante que no se apaga fácilmente, incluso en la adultez. Este estado de hipervigilancia crónica puede llevar a un agotamiento del sistema neuroendocrino debido a la sobreexposición a hormonas del estrés como el cortisol. El cerebro, intentando desesperadamente alcanzar algún tipo de equilibrio o alivio, puede encontrar en las sustancias adictivas una solución temporal. Las drogas, el alcohol, incluso las conductas compulsivas como el juego o la alimentación desordenada, pueden inicialmente
parecer remedios eficaces, ya que proporcionan una escapatoria temporal de la constante sensación de amenaza y miedo. Sin embargo, lo que inicialmente actúa como un bálsamo para el dolor psíquico, pronto se transforma en una nueva fuente de sufrimiento. La dependencia de sustancias o comportamientos adictivos no solo agrava el problema original, sino que también introduce nuevos problemas, creando un ciclo de adicción que es difícil de romper. Esto es especialmente trágico, dado que la adicción misma puede verse como un grito de ayuda, una estrategia desesperada para manejar un dolor que es demasiado profundo, demasiado oscuro o simplemente demasiado aterrador para enfrentar de otra manera. El papel de la terapia, desde una perspectiva junguiana, es ayudar a la persona a confrontar y reintegrar esas partes de sí misma que fueron fragmentadas o rechazadas después de experiencias traumáticas. Esto requiere un entorno seguro donde el trauma pueda ser explorado y entendido, no como una sentencia de vida, sino como un capítulo de una historia más grande que aún está en proceso de ser escrita. Además, desde un punto de vista más amplio, el reconocimiento del impacto del trauma en la adicción nos llama a examinar críticamente cómo, como sociedad, podemos mejor proteger y nutrir a nuestros niños. La prevención del trauma infantil y la intervención temprana no son solo medidas de salud pública, sino imperativos éticos que tienen el potencial de reducir significativamente la carga de la adicción en nuestras comunidades. Esto incluye la creación de sistemas de apoyo robustos para las familias, asegurando que los padres tengan los recursos y el conocimiento necesario para proporcionar un entorno amoroso y estable. La curación del trauma, entonces, no es solo la recuperación de un individuo, es una reconfiguración de la sociedad en su conjunto. Al entender la adicción no como un fallo moral, sino como un resultado complejo de experiencias vitales tempranas y sistemas de apoyo inadecuados, podemos comenzar a abordar no solo los síntomas, sino también las causas profundas de este flagelo. Así, el abordaje del trauma y su impacto en la vida de las personas se convierte en un acto tanto de comprensión como de compasión, un reconocimiento de que las cicatrices que llevamos no definen quiénes somos, sino que señalan hacia lo que necesitamos para sanar y crecer hacia un futuro más saludable. El paradigma de la relación parental es fundamental para entender cómo se estructura la psique de un individuo y su predisposición hacia comportamientos adictivos en la vida adulta. En las teorías de Carl Jung se destaca la intensidad con que las dinámicas parentales afectan a los niños, comparando la dependencia natural de un niño hacia sus padres con formas más patológicas de dependencia que pueden surgir más tarde, como las adicciones. La esencia de este paralelo yace en el entendimiento de que, para un niño, los padres son el primer y más influyente ejemplo de cómo el mundo funciona, cómo las relaciones se sostienen y cómo las emociones se gestionan. Si consideramos la relación parental como el primer espejo en el que un niño se ve reflejado, es evidente que la claridad o distorsión de este reflejo tendrá implicaciones significativas. Un espejo claro, donde hay amor, atención y apoyo, refleja una imagen de uno mismo que es valiosa y digna de amor. Por otro lado, un espejo distorsionado, marcado por la inestabilidad emocional, el desinterés o incluso el abuso, proyecta una imagen confusa y fundamentalmente trastornada de quién es uno y de lo que el mundo tiene para ofrecer. Este tipo de interacciones parentales puede dejar una marca indeleble en el niño, generando lo que Jung denominaría complejos. Estos complejos son conjuntos de emociones, percepciones y recuerdos que se interconectan y se almacenan en el inconsciente. Cuando los complejos son negativos y no resueltos, pueden generar una sensación de vacío o insuficiencia que el individuo intenta llenar o corregir de manera compulsiva en la adultez. Es aquí donde las adicciones pueden entrar en juego como una solución equivocada, pero comprensible. Las adicciones, en muchas formas, son intentos de autocuración, estrategias fallidas para lidiar con emociones que fueron mal gestionadas o directamente ignoradas durante la infancia. Por ejemplo, el alcohol puede, temporalmente, disminuir la ansiedad que un adulto siente,
Una ansiedad que quizás comenzó como un temor infantil a la inestabilidad emocional o la ira de un padre. Las drogas pueden ofrecer un escape efímero de un sentimiento profundo de no ser digno de amor, un sentimiento que se originó en la falta de afecto paterno. La frialdad emocional de los padres, en particular, es perjudicial porque enseña a los niños a reprimir sus emociones, una habilidad que, aunque útil en ambientes disfuncionales, es profundamente dañina en el largo plazo. Más, la relación entre los padres y sus hijos establece el primer modelo de todas las relaciones futuras. Si este modelo es uno de manipulación, miedo o incertidumbre, estos patrones pueden repetirse en otras relaciones significativas, perpetuando el ciclo de dependencia emocional y, potencialmente, adicción. Por ejemplo, una persona que creció sintiendo que debía ganarse el amor de sus padres a través de la perfección podría buscar compulsivamente el éxito o la aprobación en su vida adulta, una forma de adicción no a sustancias, sino a la validación externa. Reconocer la influencia parental en la formación de futuras dependencias ofrece un camino crítico hacia la prevención y el tratamiento de las adicciones. Enfocarse en mejorar las habilidades de crianza y en proporcionar apoyo a las familias para fomentar ambientes estables y cariñosos no solo beneficia el desarrollo emocional de los niños, sino que también actúa como una medida preventiva contra las adicciones futuras. Esto sugiere un cambio profundo y necesario en cómo abordamos conceptualmente la adicción. No solo como un problema individual, sino como un complejo fenómeno interpersonal que se origina mucho antes de que el individuo elija por primera vez esa sustancia o comportamiento adictivo. La importancia de la conexión emocional durante los primeros años de vida no puede ser subestimada. Este vínculo fundamental no solo configura la matriz desde la cual un individuo experimentará el mundo, sino que también establece las bases para su desarrollo emocional y social. En el contexto de la psicología profunda, entendemos que la calidad de estas primeras conexiones es vital en la formación de un yo saludable y en la prevención de futuros comportamientos destructivos, incluidas las adicciones. Una conexión emocional saludable con los padres o cuidadores primarios proporciona un sentido de seguridad y valor. Este sentimiento seguro es esencial, ya que actúa como un amortiguador contra las tensiones y desafíos futuros. Cuando los niños se sienten valorados y amados incondicionalmente, desarrollan una imagen propia robusta y positiva. Aprenden a regular sus emociones y a manejar el estrés de manera efectiva. Estas habilidades son cruciales, ya que sin ellas, las personas son más susceptibles a buscar soluciones externas para gestionar sus emociones y aliviar su dolor, como pueden ser las adicciones. Por otro lado, la ausencia de una conexión emocional sólida en la infancia puede dejar a los niños en un estado de déficit emocional crónico. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la constante carrera hacia más solo para encontrarte con menos satisfacción? Descubre cómo la psicología minimalista, inspirada en las enseñanzas de Carl Jung, puede liberarte de las cadenas del deseo excesivo y guiarte hacia una vida de verdadera abundancia. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto valoras lo que tienes. Emprende el camino hacia una vida más rica y plena hoy mismo, eliminando lo innecesario y concentrándote en lo esencial. ¿Estás listo para transformar tu mundo interior y experimentar la abundancia en su forma más pura? La felicidad espera a aquellos que eligen sabiamente qué conservar y qué dejar ir. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser feliz? Sin embargo, este es un espejismo que solo conduce a una búsqueda interminable y a menudo infructuosa de más y más, sin llegar nunca a un verdadero sentido de satisfacción. La felicidad, si la definimos de manera más útil y realista, es algo mucho más profundo y sustancial. Carl Jung, un titán en el estudio de la psique humana, nos ofreció una visión más matizada y profunda. No veía la vida como una serie de problemas a ser eliminados, sino como un complejo escenario de desafíos a ser enfrentados y entendidos. Jung nos insta a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras sombras y a dialogar con ellas, en lugar de huir.
Esta no es una tarea para los débiles de corazón, pero es fundamental para aquellos que buscan una felicidad duradera. ¿Qué implica, entonces, manejar nuestros deseos y conflictos internos? Implica un proceso continuo de introspección, donde las respuestas fáciles raramente son las correctas. Debemos aprender a discernir entre lo que deseamos superficialmente y lo que realmente necesitamos para nuestro crecimiento y bienestar. A veces, esto significa tener el coraje de renunciar a lo que pensamos que queremos, para descubrir lo que verdaderamente valoramos. En este viaje nos encontramos con numerosos deseos que parecen esenciales, pero al examinarlos más de cerca, a menudo son impulsos temporales que no ofrecen una verdadera satisfacción o plenitud. La capacidad de distinguir y priorizar nuestras verdaderas necesidades sobre los caprichos momentáneos es una señal de madurez psicológica. Es fácil ser arrastrado por la corriente de deseos inmediatos, pero se requiere fuerza y sabiduría para nadar contra esa corriente y elegir un camino que realmente enriquezca nuestra vida. Jung también reconoció que nuestra felicidad está inextricablemente ligada a cómo manejamos nuestros conflictos internos. No se trata simplemente de resolver conflictos a medida que surgen, sino de desarrollar un entendimiento más profundo de su origen y su propósito en nuestras vidas. Cada conflicto lleva consigo la semilla de una oportunidad para el crecimiento personal. Al enfrentar estos conflictos con valentía y claridad, no solo resolvemos problemas individuales, sino que evolucionamos hacia una versión más completa de nosotros mismos. Carl Jung nos enseñó que la madurez no se alcanza evitando los conflictos, sino desarrollando la capacidad de lidiar con ellos. Según Jung, enfrentar y resolver nuestros conflictos internos nos permite crecer y encontrar un equilibrio más profundo en nuestras vidas. Para Jung, los conflictos no son meramente obstáculos que impiden nuestra felicidad. Son, en realidad, catalizadores esenciales para el crecimiento personal. A través de estos conflictos, exploramos las partes más oscuras y menos desarrolladas de nuestro ser, lo que Jung llamaba la sombra. La sombra no es solo un repositorio de rasgos negativos, sino también un potencial no realizado. Integrar nuestra sombra en nuestra conciencia consciente nos desafía a expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y a desarrollar una personalidad más completa y equilibrada. Jung vio los conflictos como una interacción entre el yo consciente y los elementos desconocidos, no reconocidos o no deseados de nuestra psique. Al confrontar y entender estos aspectos, nos hacemos más completos. Esto requiere un coraje considerable, porque enfrentar nuestra propia oscuridad no es una tarea para los tímidos. Requiere una voluntad firme de mirar profundamente en el espejo de nuestra alma, reconocer nuestros defectos y debilidades y, aún así, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Este proceso de confrontación y reconciliación interna es lo que Jung denominó individuación, un camino hacia la realización de sí mismo. La individuación no significa alcanzar la perfección, sino esforzarse por la integridad y la autenticidad. A medida que integramos más de nuestras experiencias y nuestro ser subyacente, más holística y armónicamente podemos vivir. ¿Y cómo se manifiestan estos conflictos? Pueden surgir en sueños, en errores aparentemente aleatorios o en los patrones recurrentes de nuestras fallas y desafíos. Cada uno de estos momentos ofrece una oportunidad única para el diálogo interno, una invitación a dialogar con nuestras partes internas que han sido ignoradas, suprimidas o mal entendidas. Tomemos, por ejemplo, la ira reprimida o la tristeza. Estas emociones, cuando se dejan sin explorar, pueden manifestarse como depresión, ansiedad o incluso como enfermedades físicas. Sin embargo, si les prestamos atención, si realmente escuchamos lo que tienen que decir, podemos comenzar a entender las historias no contadas de nuestra propia vida. Podemos comenzar a ver cómo las heridas del pasado, las que hemos escondido de nuestra vista, han estado influyendo en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Jung también destacó la importancia de los símbolos y los arquetipos en este proceso.
Los arquetipos, que residen en lo que llamó el inconsciente colectivo, son imágenes, patrones y temas universales que se encuentran en todas las culturas a lo largo de la historia. Estos arquetipos pueden proporcionar un marco poderoso para entender los conflictos internos y guiar el proceso de individuación. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede inspirarnos a enfrentar desafíos valientemente, mientras que el arquetipo de la sombra puede ayudarnos a reconocer nuestras propias debilidades y fallas. En última instancia, enfrentar nuestros conflictos internos con honestidad y coraje nos libera de las cadenas de nuestras propias limitaciones. Nos abre a nuevas posibilidades de ser y de relacionarnos con los demás. No es un proceso que se complete rápidamente, ni es fácil, pero es un camino hacia una vida más rica y significativa. Un viaje que enriquece no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos con quienes compartimos nuestras vidas. El minimalismo psicológico nos invita a redefinir nuestras necesidades. No se trata solo de tener menos cosas, sino de querer menos, lo que a menudo conduce a una mayor satisfacción. Al centrarnos en lo esencial y disminuir nuestras demandas materiales, podemos liberar nuestro espíritu y encontrar paz en la simplicidad. Este enfoque no es un simple ejercicio de negación o privación, sino más bien un proceso profundamente liberador de identificación y desapego de deseos superficiales que frecuentemente distraen y desvían. En nuestra sociedad moderna, estamos inundados por un torrente constante de estímulos y opciones que prometen felicidad y satisfacción, pero que a menudo nos dejan sintiéndonos más vacíos y agotados que antes. El minimalismo psicológico desafía esta narrativa dominante, sugiriendo que la verdadera abundancia viene no de adquirir más, sino de desear menos. Cuando reducimos la lista de lo que necesitamos para ser felices, nos enfrentamos a la esencia misma de nuestros verdaderos deseos y necesidades. Esta es una invitación a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué es esencial para mi bienestar? Las respuestas a estas preguntas pueden ser sorprendentemente simples. Por ejemplo, muchas personas descubren que relaciones significativas, compromiso con el trabajo y tiempo para la reflexión y el descanso son fundamentales para su felicidad. En contraste, la acumulación perpetua de posesiones materiales rara vez aparece en estas reflexiones. El minimalismo psicológico nos enseña a valorar la calidad sobre la cantidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Este enfoque también nos impulsa a examinar cómo nuestras interacciones con el mundo material impactan nuestro estado mental y emocional. Al liberarnos de la carrera sin fin hacia más y mejor, podemos establecer un espacio para el crecimiento interno y la autorrealización que no está vinculado al consumo. Es un acto de rebeldía en un mundo obsesionado con el materialismo y es profundamente subversivo. Al adoptar un estilo de vida más minimalista, también podemos encontrar un sentido renovado de propósito. Esto se debe a que al eliminar lo superfluo, lo que queda tiene más valor, más significado. Nos volvemos más conscientes de nuestros actos, más presentes en nuestras vidas y, en última instancia, más comprometidos con lo que realmente importa. Además, el minimalismo psicológico ofrece una solución práctica al problema del estrés y la ansiedad modernos. Al reducir nuestras necesidades, disminuimos la presión para satisfacerlas. Esto puede llevar a una vida más tranquila y menos ansiosa. Una donde el temor de perder no nos domina, porque lo que tenemos ya es suficiente. Este proceso de simplificación va acompañado de un aumento en la gratitud. Apreciar lo que tenemos, en lugar de lamentar lo que nos falta, transforma nuestra percepción de la abundancia. Abundancia ya no se mide por la cantidad, sino por la plenitud de la experiencia y la satisfacción que derivamos de nuestras vidas diarias. Pero, ¿qué significa realmente encontrar abundancia en la simplicidad? Al reducir nuestras necesidades, no solo aliviamos la carga de la acumulación material, sino que también cultivamos una riqueza de experiencias, relaciones y tiempo para nosotros mismos, descubriendo la verdadera abundancia que viene de una vida plenamente vivida.
La verdadera abundancia se descubre cuando despojamos nuestra vida de lo superfluo y nos concentramos en lo que verdaderamente importa. Este concepto va más allá de la mera simplificación del estilo de vida. Es un redescubrimiento del valor intrínseco de nuestras experiencias diarias. Cuando eliminamos el ruido constante del deseo excesivo, lo que emerge es una claridad sorprendente sobre lo que es esencial. La simplicidad nos permite redireccionar nuestra atención desde lo que la sociedad nos dice que deberíamos valorar, hacia lo que verdaderamente resuena con nuestro yo más profundo. En la quietud de una vida menos complicada, podemos escuchar nuestras propias pasiones y curiosidades con una nueva intensidad. No se trata de renunciar a la ambición, sino de perseguir una ambición más alineada con nuestros valores auténticos. Esta transformación nos conduce a una relación más profunda con nosotros mismos y con los demás. Al tener menos, de alguna manera, tenemos más espacio para la conexión humana, más tiempo para la reflexión y la gratitud, y más energía para dedicar a las pasiones que nos energizan. La simplicidad no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Además, al liberarnos del deseo de acumular sin cesar, nos liberamos también de muchos de los miedos asociados a la pérdida y la insuficiencia. Cuando la vida no está atestada de cosas que proteger, mantener y mejorar, nuestros miedos no tienen tanto donde anclarse. En este estado, la resiliencia no es algo que debamos esforzarnos por alcanzar. Surge naturalmente como una característica de nuestra vida diaria. Al centrarnos en la calidad de nuestras experiencias, en lugar de en la cantidad de nuestras posesiones, cada momento se siente más pleno. Cada pequeña interacción tiene más significado. Encontramos belleza en los detalles, una conversación profunda, una caminata en la naturaleza, una comida compartida con seres queridos. Estos momentos, ricos en satisfacción personal, son los verdaderos ladrillos de una vida contenta y plena. La abundancia en la simplicidad también nos ofrece una nueva perspectiva sobre la autosuficiencia y la creatividad. Al reducir la dependencia de soluciones externas para nuestra felicidad, fomentamos una inventiva innata que todos poseemos. Aprendemos a solucionar problemas con lo que tenemos a mano, a improvisar y a adaptarnos. Este tipo de creatividad no solo es práctica, sino profundamente satisfactoria. En un nivel más profundo, la simplicidad nos enseña sobre la impermanencia y la aceptación. Al aceptar que la vida cambia constantemente y que nuestros intentos de agarrar y controlar son en última instancia infructuosos, encontramos paz. Esta es la paz que viene no de tener todo lo que queremos, sino de no querer más de lo que necesitamos. Implementar un enfoque minimalista en nuestra vida diaria puede ser desafiante pero gratificante. Comienza por evaluar tus verdaderas necesidades. Reduce el desorden, tanto físico como mental, y practica la gratitud por lo que tienes.